Hace 2 semanas hice un informe hablando sobre el crecimiento económico de Irlanda y de por qué Javier Milei, presidente argentino, lo tomaba como ejemplo durante la campaña presidencial hace muy pocos meses. Investigando, encontré datos que me sorprendieron acerca de cómo la curva se les hizo tan ascendente a este país que hasta tiene una geografía y clima hostil. Hay números que sorprenden cuando estudié su crecimiento económico, pero también aprendí que a veces a los números hay que interpretarlos de manera muy fría, ya que pueden, digamos, confundir. Confieso, de cualquier manera, que no era el caso de Irlanda. Incluso me quedaron en el tintero más estadísticas por comentar, pero por no querer ser tan denso y tirar tanta data, opté por guardarlos, incluso para un segundo informe. Al dispararse el programa, me llegó un audio de Julio Bárbaro, ex diputado nacional, referente del peronismo, del viejo peronismo, quien ha sido secretario de Cultura de la Nación hace 30 años y con quien ya había tenido un programa con él anteriormente. Me dijo que estaba equivocado, absolutamente errado, y que no era así lo de Irlanda. Le ofrecí hacer un programa juntos para que Julio pudiera hacer su reacción al programa y poder debatir después. Y pensé que iba a ser una buena idea, porque seguramente íbamos a terminar discutiendo en buenos términos sobre dos modelos distintos de país, de gobierno. Julio aceptó con gusto. Y bueno, hombres y mujeres libres, acá estamos. La charla fue más que interesante. Es bueno confrontar ideas disímiles y argumentar las opiniones. Como se imaginarán, de Irlanda no hablamos tanto. Terminamos como quien diría en una mesa de café, debatiendo el país que fuimos, que somos y que pretendemos ser. Julio Bárbaro es un hombre que ha vivido la Argentina completa, la recorrió toda. La conversación tuvo puntos altos y la idea de confrontar ideas es más que interesante. Permite la reflexión y alejarnos del dogma, venga de donde venga. A continuación, la charla que mantuve hace instantes con Julio. Espero que les guste la charla. Bueno, Julio Bárbaro, ¿cómo anda? Bienvenido una vez más a Radio Antorchas. ¿Cómo le va? Bien, bien. Asombrado de la realidad. Bueno, y asombrado capaz de un informe que hice por algo usted me llamó la otra vez, ¿no? Eh, Primero le quiero agradecer que esté conmigo acá charlando y por segunda vez, ¿eh? Porque ya tuvimos una primera charla. Y segundo, bueno, justamente que me haya enviado unos comentarios por privado acerca del informe que había hecho sobre Irlanda, que me llamó la atención. Escucharlo a Javier Milei en la campaña presidencial diciendo que Irlanda sería un modelo a seguir, o que por lo menos él lo tiene ahí, lo ha monitoreado, lo ha estudiado el tema. Se me ocurrió mirarlo y bueno, saqué el informe y bueno, ahora que está tan de moda las reacciones, ¿no? Se viene una reacción suya acerca de lo hablado por Irlanda. Cuénteme, Julio. No, yo creo que en todo, primero, los gobiernos no asumen que son coyunturales. Quiero decir, son pasajeros como la vida humana. Entonces, cuando Milei hace la declaración de trasladar la embajada de Israel a Jerusalén, está tomando una decisión que no tiene nada que ver con la historia de las relaciones exteriores argentinas. Nos da envidia Itamaraty, porque Itamaraty es un país. Los gobiernos que cambian no cambian la historia de la ubicación de esa sociedad en el mundo. Y él dice que admira a Venegas Lynch. Los que hemos leído más de 2 libros, sabemos que Venegas Lynch está más cerca de ser un payaso que de ser un pensador. Pobrecito, es una rama de la oligarquía argentina que se quedó
sin agua en el cerebro. Entonces dicen pavada de hace tiempo, ¿no? Bueno, vamos por parte. Primero la parte, lo que se refirió con lo que es la geopolítica. Bueno, en algunos puntos se puede coincidir con lo que dijo usted, porque más allá de que un gobierno es coyuntural, así como en el fútbol, ¿no? Cuando dicen los dirigentes pasan y los jugadores pasan, pero la hinchada queda, ¿no? En el fútbol pasa Cada lo mismo. guerra. Este, bueno, es un tema para conversarlo en otra ocasión, que si quiere lo podemos hacer. El tema de Sí, política, el tema de geopolítica, de la misma manera que también a mí me hace ruido cuando dice que China es un país asesino. Yo no veo marchas en China, manifestaciones de protesta. Eh, perdón, China es el país que más incorporó a la clase media en los últimos 50 años. bueno, Que coincidimos más justamente. riqueza produjo. Yo no soy marxista. China No. logró tener estatismo con libertad interior. O sea, tiene competencia adentro, pero arriba hay centralidad. Es un Estado en serio. Entonces, que a usted o a mí no. Primero que hay que entender que es China. China no es Occidente, es una concepción del mundo distinta. Yo me acuerdo siempre de un diálogo en Antimemorias entre André Malraux y Mao Zedong, que André Malraux le pregunta a Mao sobre la palabra felicidad, y Mao le contesta, esa palabra no tiene traducción en el chino. O sea, mire la distancia, ¿no?, cultural que hay entre un mundo y otro. Sí, 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 sí. Incluso tuve una vez hacía una charla por acá con Jorge Castro, el periodista. Y también él recalcó mucho la legitimidad que tiene el gobierno chino. Por eso le estoy diciendo que yo no veo manifestaciones, protestas, ni nada de eso. Con Jorge somos conocidos, amigos y adversarios desde el año 60. El Bueno, otro día una gran persona, una gran persona. cuénteme lo de Irlanda. Qué le llamó la atención cuando, bueno, fue un programa donde tiré demasiados números, capaz, ¿no? Pero todos los números eran pulgares arriba, ¿eh? Así que, No, 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 me pareció, yo venía de escuchar a un economista de hablar de la Unión Europea sin tener en cuenta el contexto que tiene aquella sociedad. Yo tengo 82 años. Yo viajé a España y a Italia cuando Roma y Madrid eran ciudades más pobres que Buenos Aires. O sea, esa contextualización tiene que ser ubicada. Esto yo se lo decía hace unos meses a Guillermo Stanley, no a un liberal, digamos, no a un peronista. Los dos nos acordábamos de la superioridad de Buenos Aires sobre esos países. Por eso vinieron mis abuelos, que eran inmigrantes italianos. Entonces, lo que se ha dado en la Argentina, por eso el tema central, yo digo, la Argentina fue país hasta el año 76. Hasta ese año no hubo ni un subsidio. Yo fui diputado en un país que no tenía un subsidiado, ujú. no tenía desocupación 4%, 5%, y no tenía deuda externa, 6.000 millones. Ni hablemos, no tenía seguridad. Ese país fue destruido y no nos sentamos hasta ahora a debatir dónde fue destruido y por qué. Ponernos de acuerdo en qué cosas hicimos mal, qué cosas tenemos que volver a hacer. Digamos, tenemos que sentarnos y pensar la sociedad, no andar a los bandazos. El kirchnerismo fue una enfermedad, fue que hizo del Estado un chicle. Cuando yo veía en el diario, van a aprobar 9 universidades, yo decía, están locos. ¿Quién sostiene económicamente 9 universidades? Era una idea de que el Estado podía. Nombraron en 30 años cuántos millón de empleados públicos. Y hay muchas universidades nacionales y pequeñas a la vez, ¿no?
con aulas de 5 alumnos. ¿Usted se refiere a eso? sin docentes, Cátedras, con porque no los hay, cátedras muy chicas y sin catedráticos, porque no hay pensamiento. Usted y yo somos testigos del poco pensamiento que ofrece la Universidad de Buenos Aires a la Argentina. No está generando ideas. Y esto es notorio en la oferta televisiva. No hay pensadores argentinos hoy, no hay. Ni tampoco hay burguesía industrial. ¿No? Tenemos empresarios que se llevan la de ellos, pero burguesía industrial no tenemos Henry Ford, no tenemos Mario Gil, Bungie, no está más. no hay desarrolladores, quiere decir. No, no hay generadores de riqueza, hay usurpadores de riqueza, pero no generadores. Sí. Bueno, pero capaz hacemos el paralelismo de la caída que tuvo Argentina con, la verdad, sinceramente, la crecida, la subida que tuvo Irlanda. Y ahí es donde, bueno, voy a insistir y recalcarle el tema de Irlanda por el motivo que usted justamente me llamó. Pero No, está bien, está bien. A mí me, digamos, además Irlanda es un país, yo como amo Irlanda, amo a Joyce, digo, uno se peleaba con Borges cuando Borges se la agarraba con los irlandeses. Irlanda es en serio algo que uno admira de alma, ¿no? Hasta en El nombre del padre, la película de Lira, usted joven por ahí no la vio, pero Irlanda era un país de luchadores, que tenía Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, esa fractura, pero también esa pelea por la religión que les daba una identidad muy noble a ellos. Ahí la cultura está muy arraigada en esas sociedades. Nosotros, Irlanda resistió en el tema religión, creo que siglos, porque Irlanda siempre fue un país católico y bueno, Reino Unido con el protestantismo, ¿no? esa situación de fuerza en la identidad cultural es la que nosotros se nos ha debilitado. La historia nos da un papa y crecen los ateos. Yo que leo, crecen los ateos. Lori Sanata, que es un grotesco payaso de Bolonia, una lacra intelectual, no sé si usted lo lee a veces. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. El otro día sacó una nota en La Nación diciendo que Milei es peronista. O sea, tiene miedo de que Milei fracase. Ahora, yo no soy un peronista ortodoxo ni lo fui. Yo estuve contra Menem, tuve 2 años, lo odio a Menem, a la historia esa, y creo que Menem y Kirchner son dos disfraces que usaron al peronismo para sacar votos, nada más. Después las ideas radicales, peronistas, liberales, las ideas están en el corazón de los que sueñan y los sellos están en los bolsillos de los que roban. Esos dicen peronistas, radicales, liberales, y se llevan un pedazo. Pero en la Argentina le faltan patriotas. Eso sí a Irlanda le sobraba. Bueno, con respecto a lo que dijo usted de Sanata, eh, que cuando dijo en esa nota, según usted, que Milei es peronista o parece peronista, un poco Perón también decía eso, ¿no? ¿No decía que todos somos peronistas? Sí, pero eso era como una forma de identidad. Él lo dice como acusación. Para mí Sanata es un limitado mental pagado por la masonería argentina. Hay dos periodistas que me dejaron de saludar porque yo desprecio a Sanata, son los que le pagan. Uno de Clarín. Pero, digamos, la idea de que el daño de la Argentina es el catolicismo y el peronismo, es una idea bancaria. No quiere decir que sean las virtudes, son parte de la identidad como lo es el tango. Lo nuestro, mi obligación hubiera sido hacer la síntesis entre Borges y Discépolo, porque yo soy los dos, y ellos no se pudieron saludar. Y la patria de los dos. Y Marechal es para mí, Megafón es el libro más
de mayor descripción de mi identidad. Yo tengo el lujo de ser amigo del Santo Padre y cada vez que voy, una vez por año, me da una hora, y hablamos siempre de megafón. Hablamos de esa, digamos, ese crisol de razas que somos nosotros, que va decantando y que tiene que buscar la pacificación, la estabilidad, no una nueva guerra. En eso Kirchner fue muy dañino, porque tomó los odios de la izquierda. Las izquierdas siempre van a la derrota y al fracaso. Quedó Cuba ahí como un pozo de aburrimiento y Venezuela como una vergüenza, ¿no? Bueno, pero usted recién nombró a Borges y a Discépolo. Eh, Discépolo murió de tristeza. Sí, En, claro, sí, o claro. sea, desencuentros hubo siempre en este país. No, no, pero ¿cómo lo voy a ignorar? Pero el tema de fondo es que la generación que haga la síntesis es la que va. España la salva. La generación que hace el pacto de la Moncloa, que es el comunista Santiago Carrillo con el franquista Frank Iribarne. Esos dos se juntan y dicen, nos mata 1 millón de muertos tenía España. Sí, sí, sí. Y hace la unidad nacional. Y es un país que, de nosotros, Brasil, Bolsonaro y Lula son patriotas. Acá no son patriotas ni Cristina ni Macri. Y ya que él citó el pacto de la Moncloa, mire qué pie le doy, le tiro un centro con el arquero en el piso. ¿Qué opina del pacto de mayo? ¿Qué opina del pacto de mayo que quiere plantear, bueno, convocar Milei en mayo, justamente? El sueño de la Argentina es una coincidencia, no una imposición. Las imposiciones son pasajeras. Y lo que está planteando Milei es una imposición, un acto de sumisión a sus ideas. Eso no es un pacto. ¿Los 10 Eso es, puntos no coinciden los 10 puntos o coinciden 4 en 3? algunos sí, otros no, pero no es. No, cuando uno lo escucha a él, se da cuenta que lo que está planteando no es la unidad de los argentinos. Se pelea hasta con los periodistas. La unidad de los argentinos es una síntesis superadora. Antes de venir Perón, se lo envía a entrevistar a los 3 mejores periodistas de la Argentina de ese momento. Jacobo Timerman, Villarroel y Maidana. Los 3 se van y tienen 2 horas de conversación, donde hay una concepción del mundo, del hombre, una cosmovisión. Eso es una idea. Después uno puede coincidir o no, no importa eso. Digamos, cuando uno lo escucha al Pepe Mujica y a Julio Sanguinetti en Uruguay, dice, estos dos fundaron un mundo y ese mundo está en la paz. Cuando en Chile pasaban de Piñera a Bachelet, es lo mismo. Son izquierda y derecha con un solo proyecto de país. Usted que nombró a Bolsonaro y a Lula, ¿lo dice lo mismo por Brasil? Sí, claro. Brasil tiene un problema. La burguesía paulista es, digamos, la identidad nacional. Y Brasil no va a vender nada, Brasil va a comprar. Brasil daba crédito para que nos compren los frigoríficos nosotros. Brasil es hoy la sociedad más lógica y coherente del continente. Cuando estaba Bolsonaro y ahora que está Lula de nuevo. Sí, lo mismo, porque Bolsonaro, digamos, Trump no destruyó a Estados Unidos. Yo no lo quiero, pero lo destruyó. Bolsonaro son nacionalistas. Fíjese que Milei dice querer a Bolsonaro y a Trump. Los dos son nacionalistas y Milei no lo es. Milei es de patria. Bueno, eso Milei lo decía antes de campaña. ¿Usted no nota un cambio en sus ideas un poco a Milei antes y después del 10 de diciembre?
muy poco, muy poco. ¿Poco, muy poco? Me parece que avanzan y retroceden, pero mire, yo le voy a decir con franqueza, a mí me da ternura la cantidad de humildes que dicen hay que hacer el esfuerzo porque después vamos a mejorar. Como yo viví la misma estructura esta en todos los golpes de Estado, en el 55 es igual. Todos los golpes y después Macri. Yo estuve al lado, lo acompañé. Siempre dice, déjame que concentro y después te toca la mejoría. Y usted y yo sabemos que el empobrecimiento viene y la mejoría jamás llega. Mm. O sea, yo nací en una Argentina donde no hablábamos de dinero, donde mi padre, que era un obrero de máquina al hombro de la calle, colchonero, mandó 3 hijos a la universidad. Ese país era el reflejo de Europa, donde la salud y la educación, de eso se hace cargo el Estado. Desde el último golpe, el 76, somos espejo de Estados Unidos, el país más rico del mundo, donde los humildes no tienen ni salud ni educación. Son dos visiones del ser humano, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Volviendo al tema de Irlanda, los estudiosos, lo que han leído, lo que han escrito acerca de lo que pasó en Irlanda en estas últimas décadas, ellos también dicen que el pueblo hizo el esfuerzo. ¿No? Pero ahí el esfuerzo era rentable, porque era un esfuerzo donde había una patria. Estaban en el fondo del mar también, ¿eh? ¿Eh? Estaban en el Claro, fondo del mar, ¿eh? estaba en el fondo del mar. Pero nosotros, yo, el esfuerzo, cuando están hablando de la B, de la U, de la letra, del abecedario, a mí, yo creo realmente que los pueblos que salieron, primero Europa es un continente, un mundo y una conciencia. Vivir ahí es otra idea, porque ahí hay colaboración, hay un sueño de país. Pero Irlanda se integra a eso y ahora el Brexit deja a Inglaterra fuera de Europa y lentamente en una decadencia que no va a tener final. Inglaterra no se acostumbró a que Alemania y Francia fueran más importantes que ella. Y volvió a Estados Unidos, volvió a... Pero el mundo que viene es un mundo convulsionado, ¿no? Sí, sí, pero si vamos al Brexit, más allá de que, bueno, fue un plebiscito y la gente lo ha elegido, ¿no? Salir de la Unión Europea. ¿No era por la excesiva carga fiscal, por tantas imposiciones? O sea, ¿por qué se abrió de la Unión Europea, digamos? Porque Inglaterra nunca se sintió bien con la Alemania y Francia, la historia de la humanidad eso. Entonces, cuando Alemania avanza, Inglaterra se enoja y no podía avanzar más Inglaterra, y lo demás son detalles. Ellos se equivocaron llamando a un, digamos, a una elección que creían ganaban fácil y la perdieron. Ellos no buscaban el Brexit, los ingleses, la conducción. Pero la sociedad ahí hay razones culturales apartadas. Se aman y se odian. Las últimas guerras dejaron huella. Cuando uno va a ver las películas, digamos, tiene Sí, sí. presente, se avanzó mucho, pero no tanto. Sí, 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 ¿no? Y encima se está reflotando porque hay mucha industria cinematográfica que está reflotando los temas. Hay muchas películas, se está volviendo a... Calculo que habiendo tantas... Sale el cine a hablar de este tema, seguro que sale en los bares la misma charla. Irlanda estuvo también ahí de salir de la Unión Europea. Tuvo Ah, también su sí, plebiscito. sí, No sé si fue 51-49, pero perdió, o sea, muy perdió. cerca, estuvo muy cerca y el sueño parece que está vigente, está presente todavía. Pero son historias más complejas que las nuestras, porque lo que uno toma como hecho central es que esos países tardaron siglos en decantar una unidad cultural.
O sea, para que se hagan patria Alemania, Francia, Inglaterra, Irlanda, fueron siglos de guerras y nosotros, digamos, tenemos países hermanos como Brasil o Bolivia, Uruguay o Chile que están estabilizados culturalmente. Evo fue exitoso para Bolivia y parecía que no, pero lo fue. Mujica lo fue para Uruguay, pero digamos, en esa convivencia con Sanguinetti, pongo ellos dos porque son como el ejemplo. Sí, sí. Me parece que lo que nosotros no logramos es la convivencia. No podemos imaginar juntos a Cristina y a Macri, aunque los dos perdieron ya. Macri perdió Boca y Cristina perdió Santa Cruz, se acabó. Ujú. Pero más allá de que la responsabilidad, calculo que los dos estamos de acuerdo, es achacárselo a la clase política. En- ¿No lo piensa en la gente, de que se está creando una nueva ideología? Ideología, digamos, creo que se terminó la política como usurpación para los vivos. Mm. Pero si yo tengo que notar algo, lo que noto es la presencia de los gobernadores. A mí el gobernador de Chubut, Torres, el gobernador de Santa Cruz, Vidal, y los mismos Puyaro, el de Santa Fe, Sarjola, Kicillof, los cinco, yo pongo a los cinco. Cinco gobernadores son la renovación de la política que no tienen los partidos. Después no hay partido, el PRO no es un partido, el peronismo no existe, el radicalismo intenta, pero no puede, No. y después no hay partidos. Los gobernadores nos van a devolver el amor por la política. Sí. Ahora, vamos al tema económico, porque hemos hablado, creo que todo este tiempo de la parte política de la cosa, ¿no? Y vuelvo de nuevo a Irlanda. Irlanda se abrió al mundo con una política de libre mercado, tiene la famosa política de bajar los impuestos, lo bajó del 50 al 12,5 para las empresas que se instalen en ese país, y de hecho se instalaron cientos de multinacionales, ¿sí? Que están, o sea, tienen su sede en Irlanda, que venden pero no producen, no fabrican. Entonces, por eso yo leí a varios críticos también de Irlanda, no solamente gente que hable bien de Irlanda, sino gente que le ve el otro lado, ¿no? A eso. Que el PBI es mentiroso porque son empresas que venden sus Claro. servicios, no producen, entonces no generan una fuerza laboral contundente, digamos, ¿no? No hay instalación bueno, ni siquiera de industria. Estamos hablando de Yahoo, Pfizer, de multinacionales que instalan sus sedes ahí. Este, pero no se puede negar de que con reducción de impuestos, con tantas medidas de reformas económicas de las que hacen falta acá y de las que tanto habla Milei, Irlanda creció. Hoy es el segundo país en Europa en crecimiento. Yo le diría a usted que primero lo que más fallamos nosotros es en permitir que la vagancia sea lo mismo que el esfuerzo. Nosotros esa es la tragedia que tenemos que pagar. El haber subsidiado a los caídos infinitamente nos dejó una sociedad en la cual usted no tiene un artesano y tiene que subsidiar a gente que no encontró un destino. O sea, no lo ayudamos a ese personaje, lo No, arruinamos. sí, sí, lo arruinaron, sí, sí. Lo arruinamos al subsidiarlo, al sacarle la riqueza del placer de trabajar, que es la riqueza que usted y yo recibimos y que estamos agradecidos de haberla recibido. Sí, le hicimos un costo al Estado y le arruinamos la vida a esa gente. Eso fue la clave de los dañinos. El otro día, la semana pasada, La Nación trae un artículo de Paul Krugman, donde dice que Biden fue más exitoso
en hacer proteccionismo contra China que Trump, asumiendo que el eje de la política exterior estadounidense es el proteccionismo contra China. Estamos hablando de los imperios. Se inventó el país no proteccionista, se inventó el país que si le sirve lo deja y si no le sirve se lo corre. Como yo digo siempre, cada vez que vamos a entrar al mercado común europeo, salen los franceses y dicen, yo produzco lechuga y Argentina es más barata, y ya, digo lechuga por hacerlo ridículo. Sí, cualquier cosa, sí. Nunca nos dejaron entrar porque el agro de ellos es subsidiado, totalmente subsidiado. Entonces ellos no venden la industria y se protegen el agro. Yo creo que no hay una religión que sea proteccionista o estatista o liberal. Son estructuras de la política como la vida que se deben usar en cada momento cuando sea necesario. Y en Bueno, eso me acuerdo, ¿eh? me acuerdo, ¿sabe qué? Con lo que me está diciendo, con una vez que cuando Alfonsín, como presidente, dijo un poquito de inflación, no está mal, ¿no? No, Más allá no, de. después se le fue de las manos, pero Sí. digamos, Lo que le quiero decir, lo que le quiero decir con esto, que o sea, para mí no está bien que haya un poquito de inflación, siento que no estoy de acuerdo con eso, pero hasta qué punto se puede ser proteccionista o no, si hay un límite. límites son los mercados, y el mercado común, ¿qué es? Una asociación de países que se protegen juntos. O sea, ninguno de ellos es libre de hacer un negocio fuera del mercado común. Entonces, el proteccionismo es eso. Cuando yo me acuerdo que Orlando Adamo, que era un maestro, era brazo derecho de Harvard, cuando le pedían las becas para Harvard, decía, porque era el que las concedía, decía, yo le daría becas para la aduana de Estados Unidos. Entonces yo le pregunté, ¿por qué? Sí, porque Harvard te explica cómo tenés que ser liberal, pero la aduana te explica cómo hay que hacer para proteccionismo. Y entonces era ese balance. Yo no tengo ningún dogma. Creo que cada estructura debe ser instalada en su lugar debidamente. No, Eso es la... aparte que ver el contexto. Hoy no hay una fuerza laboral capacitada en Argentina como si la había hace 50, 60 años. Cuéntame. Estaba el industrial, en cualquier tallercito te hacían cualquier cosa, Julio, y ahora es difícil conseguir eso. Yo Yo tenía me creí. yo por mi trabajo, yo soy programador, por mi trabajo tenía un cliente que fabricaba, era una fábrica de textil. Yo entraba y veía, eran más o menos, creo que 30 overlocks, una al lado de la otra, y resulta que en los últimos años que empecé a ir, veía vacío eso y me decía, mi cliente me decía, estoy poniendo un aviso pidiendo overlockistas No hay y más. no hay más, no hay más. Es una máquina difícil porque son 3 agujas, me explico todo. Sí, Como es no la hay más. overlock, es complicadísima usarla. Y hay que saber hacerlo. No es una máquina de coser cualquiera. Pero bueno, ahí estamos. Hay dos cosas que me parece que podemos coincidir. No hay dogmas y hay que volver a la cultura del trabajo, ¿no? No, lo segundo, bueno, lo primero también, ¿no? Pero lo segundo es más que fundamental, más que fundamental. El subsidio no es solo una ayuda, también es un daño. Mm. ¿Y cómo ve la marcha, ya que estamos, le pregunto cómo ve la marcha más, la verdad de la economía, porque después de la política ya hablamos un cachito, ¿no? Con lo que, su opinión, la opinión de Milei sobre Israel, la mía que hizo sobre China, él también, y ese tipo de cuestiones. Bueno, la marcha de la economía. Yo creo que la economía es parecida a la de Macri. No quise ir con Macri de cargo, pero hablé mucho con él. Y la primera la ganó y la segunda le dije, ahora perdés para siempre. Porque es un camino, el drama de Argentina es la concentración económica. Cada farmacéutico que avanza es una clase media que degradamos en clase baja.
las panaderías son de cadena, las carnicerías son de cadena. Eso pasó en Chile, Julio, ¿o no? Por eso la Sí, gente se pero sorprendía cuando decían que el índice de Gini era tan alto, o tan bajo, quiero decir, ¿no? Que también le iba a Chile por el índice de Gini y todo eso, y sin embargo hubo 1 millón de personas protestando en las calles, y es porque Chile tiene en su economía una economía de franquicia fuertísima. Yo no yo puedo, soy, no podemos hacer colchones bárbaros de nuevo, Julio, en Chile, no yo podemos. soy un pequeño productor y Claro. hace 20 años me quitaron el crédito. O sea, el banco no me da crédito. Quiere decir, han preparado una economía para eliminarme. Mm. En un país que se llenó de bancos. Yo hace 40 años tenía $150.000 de crédito. Hoy no tengo nada, porque los bancos son los dueños de las cadenas. Si yo fuera rentable, me compra la empresa, como los supermercados. Carrefour, al que vendía las radichetas, si era rentable, se las sacaba. Hemos permitido la extranjerización y la concentración. Matamos al productor nuestro, el almacenero Don Pepe. Murió en manos de un francés que vino a llevarse la ganancia de la gaseosa. Eso no es libertad, eso es estupidez. Entonces, de golpe, el, el que me vendía, el carnicero, el panadero, todos ya fueron cayendo y se me cayeron encima y los subsidié. Y estaba subsidiando al supermercado que los había eliminado. Claro, Este es claro, el... pero usted no ve una complicidad en los años anteriores, ¿no? Porque Milei no es que no es que lo quiera defender, se sabe No, no, de eso no es memoria. mi ley, esto no Milei es mi tiene 100 ley. días, Milei tiene 100 días nada más. No, Pero esto esto no es una complicidad de los gobiernos Menem, anteriores. es Menem esto. Esto es Caballo. Esto es Caballo. Caballo, Menem y Néstor, a Néstor no le importaba, yo discutí con Menem, con Néstor, con Macri, con Alberto, no se habla porque Alberto no da ni para pensar. Yo digo, nadie pensó un país. Entonces usted cuando dice, bueno, vamos a hacer supermercados, quiere decir vamos a matar los almaceneros. Yo después voy a Madrid y encuentro los viejos mercados, voy a Barcelona y encuentro el mercado de digamos, ellos mantuvieron sus tradiciones, nosotros rompimos todo. Teníamos unos mercados maravillosos y eso fue todo destruido. Porque la modernidad, ¿qué es la modernidad? La destrucción de la tradición, eso no tiene nada que ver Milei en esto, estoy hablando de otra cosa, estoy Sí, hablando sí, sí, no, de... ya sé, ya sé. Pero, bueno, en un par de años nos volvemos a ver con este tema para ver si realmente Milei es Macri o no. Porque Macri en los 4 años que tuvo de gobierno, lamentablemente no pudo traer inversión, no pudo traer nada acá. Me acuerdo que para salió ser, de gira con Massa, Julio, ¿se acuerda? Apenas asumió, salió de gira con Massa. ser Recorrieron toda Europa, le sacaron foto con todos y la primera inversión es que podamos los argentinos estar seguros que invertir la nuestra tiene sentido. Cuando ese paso se dé, va a empezar otro país. Usted y yo conocemos cantidad de gente que la tiene afuera por inseguridad, ¿o no? Y sí, sí, afuera no sí. le dan nada. Y afuera no le dan nada. Entonces, cuando la seguridad, y en eso Milei tendría que haber llamado no a la adhesión de mayo, sino a un acuerdo de los argentinos para tener un solo proyecto nacional. Y ahí Bueno, sí yo creo firmamos. que está en eso. No, Le repito que no quiero defenderlo porque se sabe defender solo, no, pero ya sé, no está en eso, no, ha llamado a gobernadores, a todos los políticos, a todos los partidos, no está en hasta eso. los veteranos de Malvinas también llamó. Yo querría que esté en eso. Si está en eso, lo vamos a festejar. Les mando Bueno, un bueno. abrazo. Le mando un abrazo y muchas gracias, Julio. Gracias a usted. Nos hablamos, ¿sí? Hasta Chao, chao. pronto.
Considero de mucha importancia que dos ideas políticas puedan confrontar en una conversación en sus ideas. Favorece a la evolución de una sociedad, por más que surjan tensiones y desacuerdos, mientras el debate sea respetuoso, se favorece al armado de un panorama político que sin dudas estará en la búsqueda de soluciones. En este caso, las dos ideas políticas fueron el liberalismo clásico y el peronismo. El liberalismo clásico defiende a ultranza los derechos individuales, la libertad del mercado y que haya un Estado limitado tanto en sus funciones como en sus recursos. Fomenta los principios de la propiedad privada y la meritocracia como método de ascenso social. Por otro lado, el peronismo, muy arraigado en la historia y las clases populares de este país, enfatiza la justicia social, la intervención del Estado para proteger los sectores vulnerables y un proteccionismo en su política económica. Seguramente que confrontando estas dos ideologías se identifiquen puntos de convergencia y también de divergencia, pero también habrá una base firme para poder mantener un diálogo y una cooperación. El intercambio de ideas es necesario y va a favorecer al desarrollo de un pensamiento y un progreso colectivo para poder defender después las ideas con valores propios. A la ciudadanía le falta desarrollar un pensamiento crítico y poder dedicarse un tiempo a la contemplación y la reflexión. De esa manera se alejarían los dogmas, fanatismos, mesianismos y por consiguiente los partidos políticos volverían a tomar protagonismo y se comportarían como contenedores de los sectores de la sociedad. Una vez que suceda eso, vamos a poder hablar nuevamente de política en los bares, clubes, mesas de familia, sin necesidad de agrietarnos. Resumiendo y para terminar, el liberalismo clásico y el peronismo se juntaron hoy de una manera más que respetuosa para poder lograr un funcionamiento saludable de una democracia pluralista. Los países que avanzaron dieron ese paso en el diálogo político y en creaciones de espacios inclusivos que promovieron el bienestar y la prosperidad de todos los ciudadanos, de todos. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Gracias a vos, Fabián.